buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches, qué gusto. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos directo a la información del Congreso? Allá se lleva a cabo la sesión de la Comisión Permanente y a unas semanas de que inicie el último periodo ordinario de esta legislatura, recordemos qué fue lo que aprobaron y qué tenemos como pendiente en las cámaras legislativas. Veamos. La Cámara Alta aprobó en la recta final la Ley de Seguridad Interior que regula el actuar de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Los senadores hicieron cambios a 9 artículos de la minuta que enviaron los diputados, entre estos al artículo 8, para garantizar que las protestas sociales o de carácter electoral no fueran consideradas como amenazas a la seguridad interior ni criminalizadas, con lo que cerraron la puerta en ese sentido a los riesgos que fueron advertidos por defensores de derechos humanos. El Pleno designó a Héctor Marcos Díaz Santana como nuevo fiscal para la atención de delitos electorales en sustitución de Santiago Nieto Castillo, removido del cargo. Eliminaron la figura del pase automático de procurador a fiscal general de la Nación y una legislación que sanciona la llamada pornovenganza. El presidente del Senado dio el corte de caja sobre los trabajos realizados en el periodo. Ha sido un periodo intenso de construcción de acuerdos, de trabajo arduo en comisiones y de jornadas fructíferas en este pleno. De esa intensidad los números hablan. Aprobamos una significativa reforma constitucional, la cual nos permite reencauzar el procedimiento para elegir al próximo fiscal general de la República. 7 leyes de nueva creación surgieron de los trabajos que el Senado emprendió. De manera muy importante aprobamos la Ley de las Instituciones de Tecnología Financiera, una nueva ley de archivos y la Ley General de Biodiversidad. Los senadores ratificaron a 11 embajadores, 3 cónsules, 35 nombramientos diversos. Realizaron 3 sesiones solemnes, entre las que destacan la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En 34 sesiones ordinarias se presentaron 304 iniciativas. Entre los pendientes que deja la Cámara de Senadores están la ley que expide la Fiscalía General de la Nación, los nombramientos de los magistrados que combatirán la corrupción en materia administrativa, el nombramiento del Fiscal General de la Nación y el Fiscal Anticorrupción, entre otros. Selene Ávila, ADN 40. ¿Y qué le parece si vamos a ver lo que se está discutiendo en la Comisión Permanente? El Congreso de la Unión pidió al gobierno de la Ciudad de México y a la PGR fortalecer las acciones para combatir la delincuencia e inseguridad en el sistema de transporte colectivo, metro y el Metrobús. Diputados y senadores consideran necesario implementar operativos a fin de cuidar la seguridad de los millones de usuarios que diariamente transitan por esos medios de transporte. Y mire, esto sorprendió a muchos y a muchos no. El senador Javier Lozano anuncia en sus redes sociales que deja la militancia de 12 años que tuvo en el partido Acción Nacional. Será senador independiente. Me voy del PAN. Renuncio al Partido Acción Nacional porque considero que nuestro instituto político ha perdido rumbo e identidad. Miren, tenemos un gran país que debemos cuidar. Y tenemos también la responsabilidad, más allá de partidos políticos, como ciudadanos, de poner a los mejores y a las mejores, a los más honestos y capaces en las posiciones de poder. En conferencia de prensa, Marta Tagle, quien sustituye a Alejandra Barrales, aspirante al gobierno de la Ciudad de México, señala que su labor legislativa será en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil. Ahora nuevamente lo hago en carácter de senadora sin grupo parlamentario. Es decir, no me voy a incorporar a ninguno de los grupos parlamentarios que están ya constituidos, pero también quiero hacer hincapié en que eso no significa legislar sola. Y por eso es que he decidido, además, anunciar que el trabajo que estaremos haciendo será a través de una bancada ciudadana. Hay un senador que aspira a ser candidato independiente a la presidencia de México. Se trata de Armando Ríos Peter, quien ya logró el número de firmas necesario para poder registrarse como candidato. Hay que ver si cumple también con el requisito de la dispersión en 17 estados. Armando Ríos Peter aseguró que los jóvenes son los que están apostando por un cambio. Estamos muy contentos de estar hoy aquí en la ciudad de Campeche
pues realmente felices, emocionados de que nos tocó gira y que hoy estamos también terminando la totalidad de firmas que se requerían para poder tener palomita en este querido estado. Aquí está la gente del Ola Independiente que nos ha ayudado junto con muchos jóvenes, con muchos hombres y mujeres para poder tener las más de 6,000 firmas. Más de 6,000 firmas que se requerían para tener el 1%. Entonces vamos a estar en la boleta y Campeche va a ser independiente. ADN 40. ¿A dónde puede llevar su arbolito de Navidad? Aquí le decimos todos los detalles. Si adquirió un árbol de Navidad natural para las fiestas decembrinas, no lo abandone ni lo queme. Solo incrementará la contaminación ambiental. No es recomendable dejarlos en la calle, primero por el mal aspecto que dan, segundo pueden ser motivo de acumulación de fauna nociva, puede haber algún incendio en la calle. La mejor opción es reciclarlos. Por eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales habilitó 3 centros de acopio en la capital. No aventarlo a la basura directamente, sino donde lo recicla. Entonces por eso nos enteramos por medio de la página de la Semarnat que aquí en los viveros estaban reciclando los árboles. Luego de recibirlos, serán procesados para usarse en la fabricación de artesanías, mezclas orgánicas, ornamentos de jardinería y abono para sembrar nuevas plantas. Una vez que las personas los traen, son triturados y con el producto de la trituración se manda a composta o bien la astilla más grande se utiliza para cubrir suelos que están desprovistos de vegetación y protegerlos de la erosión. Los 3 centros de acopio en la ciudad se encuentran en los parques Viveros de Coyoacán, Bicentenario y Sustenta Bioparque Urbano San Antonio. En total, operarán 235 en 25 estados del país hasta el 7 de febrero. Para ubicarlos, puede consultar el directorio en el sitio oficial de la CONAFOR. Obviamente hay que traerlos sin luces, sin plásticos, sin cosas artificiales, digamos, que no puedan entrar en el proceso de compostaje. También puede entregar su pino en las 16 delegaciones, así como en las 12 estaciones de transferencia de la ciudad y algunos supermercados hasta el 20 de enero. Consulte los sitios participantes en la página web del Gobierno de la Ciudad de México. Montserrat Ortiz, ADN 40. ¿Qué le parece si vamos ahora con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, quien entrevista al senador Daniel Ávila del Partido Acción Nacional? En 1994, la administración de Carlos Salinas de Gortari, se dieron muchos aspectos desde el punto de vista comercial que beneficiaron al país. Se puso en marcha el Tratado de Libre Comercio y también nosotros incursionamos como país a la APEC, a esta organización de los países Asia-Pacífico, que nos dio también un abanico más amplio para poder comerciar nuestras mercancías y al mismo tiempo disminuir los costos de las mercancías que ellos envían a nuestro país y generar un espíritu de competencia sano. Pero ¿qué es lo que está pasando en estos momentos alrededor de nuestros tratados comerciales? De esto va a platicar con nosotros el senador Daniel Ávila. El gobierno mexicano, el Estado mexicano tiene que estar muy firme para que los intereses de México pues de alguna manera no sean socavados por el gobierno de Donald Trump. Yo creo que México tendría que hacer un acuerdo con Canadá, porque de alguna manera pues Estados Unidos quiere agandallarse, en pocas palabras, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, creo que México tiene que virar a ver hacia otras partes del mundo, como es la región Asia-Pacífico, que es la región que está creciendo a pasos agigantados económicamente y no depender exclusivamente de Estados Unidos, ¿no? Como ha pasado a lo largo de los años, ¿no? Es muy claro que los mexicanos necesitamos comerciar más con el resto del mundo. El Tratado de Libre Comercio con Norteamérica es fundamental. Es muy claro también que los mexicanos necesitamos negociar con Estados Unidos y con Canadá opciones que también beneficien a nuestro sector productivo. No únicamente tratar de entregar a Estados Unidos los mejores negocios. Y de esto tiene la responsabilidad nuestros negociadores, de la Secretaría de Economía e incluso de la Cancillería. Poco a poco nosotros vamos a avanzar en materia de comercio internacional. Y no hay que perder de vista a Asia. El caso de Taiwán, como comenta el senador Daniel Ávila, es fundamental darle facilidades a los inversionistas y al turismo que llegue a México. Y no tenerle miedo a China. No hay que tenerle miedo a nadie, ni a Estados Unidos ni a ningún país, por poderoso que sea.
debemos negociar de tú a tú con cada uno de ellos. Por ello, es fundamental que el Congreso mexicano, por una parte, y el Ejecutivo Federal, por la otra, estén de la mano para tratar de encontrar siempre una salida digna y contundente en las negociaciones comerciales a nivel internacional. Hoy, el Tratado de Libre Comercio está abriendo ese cauce y estamos seguros de que cada una de las negociaciones que tengamos en materia comercial con Estados Unidos, con Canadá, con Centroamérica, con Europa e incluso con Asia, que sea beneficioso para todos los mexicanos. Abrir fronteras es bienestar para todos y cada uno de los miembros de este país. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la senadora panista Gabriela Cuevas. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a su programa. Bienvenida. Gaby, estamos a días de iniciar la sexta ronda, que no va a ser la última porque de 30 capítulos tengo entendido que 10 únicamente se han podido resolver. ¿Qué es lo que se espera de estas negociaciones, de esta sexta ronda? ¿Cuáles van a ser los pros, los contras de esta negociación? ¿Cuáles son los ánimos del Estado mexicano, de Estados Unidos y de Canadá para esta sexta ronda? Se ve poco probable que esta sea la última ronda. Habían anunciado los gobiernos de los 3 países que hacia marzo ya habría un acuerdo. Es muy poco probable que esto suceda. Es decir, si de agosto a la fecha han avanzado en 10 capítulos de 30, es muy difícil pensar que en una sola ronda vayan a avanzar con aquellos 20 capítulos que son claramente los que están complicando. Ahora, también me parece importante analizar, como comentas, Adriana, el ánimo que prevalece en los países. México y Canadá han demostrado una vocación de diálogo que ha sido hasta paciente, ¿no? Frente a un Donald Trump combatiente, que tiende a politizar la relación y la negociación hasta en las redes sociales. Pero también del otro lado, del lado de Estados Unidos, llega un Donald Trump envalentonado porque acaba de tener su única victoria legislativa, que fue la reforma fiscal. Así que, por un lado, no hay que descartar nuevas posturas o algún cambio en Donald Trump. Por otro lado, los escenarios electorales. México y Estados Unidos tendremos elecciones este año. Donald Trump ha jugado con el tratado, ha jugado con México, con la relación con México, con Canadá, en cada momento donde se le complica la popularidad al interior de su país o en procesos electorales. Fuimos su piñata electoral 2 años. A Canadá ahora le implementa un nuevo arancel en papel, apenas a unos días de empezar esta negociación, y vemos que empieza a hablar otra vez, por ejemplo, del muro con México. Entonces, yo no descarto que Donald Trump quiera jalar un poco más dura la negociación, y esto pues puede ir complicando los tiempos, sobre todo para el gobierno de México, que parece sí tener cierta prisa por cerrar. Yo creo que lo que México debiera hacer es un planteamiento mucho más de Estado, un planteamiento más, probablemente más inclusivo, más incluyente a los distintos partidos políticos y dejar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fuera del debate electoral, de manera que no estemos forzando las cosas para terminar en marzo, sino que pueda ser una negociación donde en lugar de tener la prisa por los tiempos, tengamos la prisa por un mejor acuerdo. ¿Cuáles son los temas que realmente son estos diques para poder aterrizar en una negociación? Porque evidentemente, como tú dices, Trump lo maneja de manera política, es un tema de una bandera, sin duda tendría que haberse actualizado, debería estar en la agenda actualizar el Telecán, pero pues la verdad es que tiene temas bandera, como el tema automotriz, por ejemplo. Así es, Donald Trump está utilizando la política exterior para un tema de política interior. Y eso me parece que es una premisa suicida para tener una buena política exterior y más una política de comercio exterior. Si revisamos los números de nuestra región, únicamente del 2016 al 2017, en un año, incrementó 6.4% las exportaciones entre estos 3 países. Juntos, los 3 países tienen alrededor del 28% del Producto Interno Bruto mundial. 450 millones de consumidores, es decir, la potencia de América del Norte sí da para que entendamos que le urge una modernización al tratado porque el planeta, nuestra región, nuestros países son muy distintos que lo que había hace 20, 22 años. Ahora bien, ¿qué son estos temas complicados? En primer lugar, Trump trae esta idea de que a los 5 años es muerte súbita. Ese claramente es un problema para México y para Canadá. Está también la demanda de Canadá y de Estados Unidos porque México incremente los salarios.
Ahí a mí se me ha sorprendido muchísimo el silencio de los sindicatos mexicanos, porque claramente el libre comercio no puede sostenerse en la pobreza de los obreros. Yo creo que ahí sí hay un tema también de tarea y de política interna para nosotros. Un tema delicado va a estar en propiedad intelectual, que fue justamente uno de los temas más polémicos en las negociaciones del TPP. ¿Por qué propiedad intelectual? Porque ahí se mete Internet. Es un tema sagrado para la población. Está también otro tema sagrado, que es cómo impacta la propiedad intelectual en términos de vigencia de patentes para algo tan sensible como el precio de los medicamentos. Entonces, toda la parte de propiedad intelectual creo que va a ser muy complicada y es muy sensible para cualquiera de los poderes legislativos de estos tres países. Y como estos podemos encontrar también algunas inquietudes que ha mostrado claramente Trump para proteger a ciertos sectores, por ejemplo, en la parte agrícola, en la parte automotriz. Insisto, Trump le está hablando no a México y a Canadá, le habla a sus electores. Y insisto, es también año electoral en Estados Unidos. Se está jugando la Cámara de Diputados, la Casa de Representantes en Estados Unidos, pero donde no tiene tanto riesgo. Donde sí hay un riesgo muy claro para Trump está en el Senado. Entonces, me parece que Trump a donde le va a hablar es a los estados donde va a cuidar su mayoría en el Senado. Tú lo has dicho, Gaby, Trump nos ha agarrado de piñata, ese discurso nacionalista que lo hizo ganar la elección, ese discurso en donde sembró lo que ya existía, el racismo, el nacionalismo, y nos agarró de piñata. Tanto así que plantea poner una cláusula, la cláusula Sunset, en donde plantea que cada 5 años se tiene que renegociar y volver otra vez from scratch a repetir todo esto y la negociación. México está en contra de esta cláusula. ¿Cuáles son los ánimos respecto a esta cláusula? También el tema agrícola. Ya dijo Trump ayer o en estos días declaró que ya va a ceder un poco en los términos del capítulo agrícola. ¿Cómo va a ser la negociación de los mexicanos para quitar esta presión que está poniendo Trump sobre nosotros? Hay que revisar cuál es el planteamiento concreto del gobierno estadounidense, porque una cosa es lo que dice Trump, y cuando llegan sus negociadores a la mesa, lo que nos han contado las personas negociadoras de la Secretaría de Economía, porque nosotros no asistimos a esa negociación como senadores, es que a la hora que llega el gobierno estadounidense a la mesa de negociación, no tiene técnicamente cómo sostener sus propuestas. Y esto es lo que pues genera cierto impasse en los debates, porque si tu contraparte no sabe qué es lo que tiene que defender tan claramente en lo técnico, pues cómo vas a presentar una contrapropuesta. Concretamente en la cláusula, que le llaman la cláusula Sunset, que es esta terminación a la fuerza a los 5 años, la propuesta que presentó México es que no sea muerte súbita, sino que sea una revisión, es decir, que sí cada 5 años se esté revisando la evolución del tratado. Que suena sano, ¿no? Que se revise más, no se termine y se tenga que negociar de ceros, ¿no? Exactamente. Si tú tienes una muerte súbita y sabes que se va a terminar a los 5 años, eso te va a desincentivar inversiones de largo plazo, que en muchos casos son las más necesarias. De ahí dependen, por ejemplo, las inversiones de telecomunicaciones, de energía. Las grandes inversiones no van a planear a 5 años. Las que dependen de concesiones y de inversiones millonarias. O incluso poner hasta, más que concesiones, hasta una planta. ¿Quieres una planta automotriz en Guanajuato, en Querétaro? ¿Vas a construir turbinas en Querétaro? No vas a planearlo a 5 años, es imposible. Y por otro lado, también es importante el que sabemos que los países y el mundo va cambiando muy rápido, que sí se revise. Entonces, la propuesta mexicana es una propuesta sensata. En la parte agrícola, Adriana, ahí dependerá mucho de cuál es la propuesta que plantean, porque más que irse al producto por producto, lo que ha buscado el gobierno estadounidense es tener una gran discrecionalidad, es decir, poder decir ellos de buenas a primeras, te meto un arancel. Y eso le quita toda la certidumbre que te da un tratado de libre comercio. Es decir, lo que te da un tratado es quitarle la discrecionalidad a los gobiernos para que el sector productivo conozca las reglas del juego y los consumidores puedan tener mejores precios. Si Trump no renuncia a estas facultades discrecionales que ha venido anunciando desde el principio, difícilmente podríamos hablar de certidumbre en las reglas para el sector agropecuario o incluso para el automotriz. A ver, aquí hay una parte que creo que es muy importante, el tema de qué manera va a, digamos, definir el gobierno mexicano hasta cuándo continúa una negociación con Trump. ¿Por qué? Porque ciertamente
pues se va estirando, lo va ocupando y lo va administrando políticamente. Y puede haber un momento en que sea el gobierno mexicano el que diga hasta aquí y hasta aquí nos vamos. ¿Por qué? Porque también es un escenario que ha planteado el gobierno mexicano. No es el que desea, pero también hay una parte en la que tú nos puedes decir mucho más cómo está el ánimo de los negociadores. Es una buenísima pregunta, pero también creo que, ahí sí lo aclaro, soy una senadora de oposición, no estoy en la mesa de negociaciones, pero también creo que el escenario electoral mexicano puede complicar la negociación. Es decir, si Trump empieza a hablarle a sus duros, al gobierno de México pues no le va a quedar de otra que hablar también de nacionalismo y tener posiciones ante Estados Unidos. Entonces, me parece que si no hay un acuerdo claro al interior, al menos de nuestro país, sobre cómo manejar la negociación con Estados Unidos particularmente, el gobierno de México puede caer en las mismas tentaciones que tenga Trump. Es decir, el PRI o el gobierno de la República no van a invertir capital electoral en una elección presidencial por defender a Donald Trump o por aguantarle una negociación. Entonces, creo que del lado mexicano veremos importantes definiciones hacia marzo o abril. Me parece que lo responsable sería no presionar la negociación. Pero si Trump empieza a hablar de muros o a invocar la cláusula, la 2205 de salirse, sí podríamos esperar una reacción mucho más ruda, mucho más contundente del gobierno de la República. Pero creo que ahí se estará marcando mucho más por el termómetro electoral que por la responsabilidad en ambos lados de la frontera. Gaby, al iniciar la quinta ronda surgieron rumores muy fuertes de que tal vez México se salía de estas negociaciones. Estos rumores se han parado de cierta forma. ¿Tú crees que el gobierno mexicano va a sacrificar el tema electoral de salirse de esta negociación? Sería gravísimo para México no formar parte del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. ¿Sacrificarían lo electoral para salirse de una negociación tan relevante para el país? Sí, no, yo creo que de cierta forma ha estado tan clara la tentación de Trump por salirse del tratado que en gran parte ya lo estamos asimilando. Lo vemos en el valor de nuestra moneda, lo vemos en las proyecciones, por ejemplo, que han hecho distintas, pues, desde la CEPAL hasta distintos organismos financieros. Las proyecciones de cuánto dejaría de crecer México sin Tratado de Libre Comercio de América del Norte no son graves. Se reduce un 0.3, que, digamos, eso te puede pasar con cualquier cosa. Entonces, pasó, por ejemplo, con especulaciones sobre el sismo en México. Entonces, la misma naturaleza te puede mover esas tasas de crecimiento. Yo creo que es muy poco probable que ante una seria hostilidad de Trump hacia México, el gobierno de la República pudiera quedarse callado. Es decir, no solo por el costo político, ya es una demanda social también muy importante. El gobierno ya aguantó que viniera Trump y que en la visita que hizo como candidato en Los Pinos fuera un majadero. Ya se aguantó un tiempo de negociación muy importante. Creo que el gobierno de la República, tanto la Cancillería como... Pero más que irresponsabilidad, yo creo que sería una reacción hasta natural. Y insisto, estoy especulando también. Puede ser que dijeran, te aguanto Trump porque me preocupa muchísimo el tratado. Pero también hay una parte muy importante de tratados, de acuerdos. Está la OMC. Es decir, si realmente el gobierno de la República ha trabajado el plan B, esta estrategia de diversificación que tanto han hablado, sí pueden estirar un poco la liga con Trump. Pero dependerá mucho del escenario que se vaya viendo con los tres países. Yo creo que hasta ahorita han sido muy responsables y brutalmente pacientes. El gobierno de México le ha aguantado a Trump majadera y media con tal de seguir en la negociación. Creo que ha sido lo correcto. Creo que los pasos que han dado la Cancillería y la Secretaría de Economía son los correctos. Pero en escenarios electorales no sabemos cómo vaya a reaccionar Trump y cómo reaccionen de ese lado. Y creo que es un tanto natural. Muy bien, pues veremos, senadora. Se nos acabó el tiempo, Adrianita. Sí, Néstor, Gaby, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Desde las Cámaras. No dejen de vernos próximo jueves a las 10:30 de la noche en el único programa legislativo, Néstor, que se ocupa del quehacer del Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos de los estados. Buenas noches, pásela muy, pero muy bien. Buenas noches.